Memo, estamos en tiempo de Pascua y pues han sido tantas Pascuas en la vida que la gente se puede ir acostumbrando a ellas. Y qué bueno que habláramos un poco sobre la Pascua, pero no como el lugar común, sino que adentráramos un poquito en el término, en el concepto y lo que significa para el ser humano, para la vida del ser humano, y si allí puede haber realmente un cambio o algo que le sirva al ser humano. A ver, cuando se habla de la Pascua, que es una palabra que viene de otra palabra hebrea que es Pesaj, que traduce saltear o ir de un lugar a otro, por aquello de que el ángel en Egipto, o sea, pasó de unas puertas a otras, señalaba en las que no iba a morir el primogénito. Eso de las Pascuas pues tiene que ver mucho desde hace mucho tiempo con comunidades primitivas que miraban la naturaleza. La Pascua es el paso del invierno a la primavera, el paso del mundo muerto, de la tierra que está muerta en invierno, que no produce nada, a la tierra que comienza a florecer, que comienza a llenarse de color, donde los días se amplían, ya los días comienzan a ser largos, donde se sale del frío y se entra a una temperatura mucho más agradable. Eso que la tierra lo ha hecho siempre, pues al menos desde que nos conocemos. El hombre lo copia y lo ritualiza, y a partir de ahí se crea ideas. Obviamente estaríamos hablando en términos antropológicos, ya en términos religiosos el sentido es otro, pero no el sentido, no la contextualización es otra, porque se habla, por ejemplo, de la Pascua hebrea, que se pasa de la esclavitud a la libertad, cuando los judíos fuimos esclavos en Egipto, y de cómo se sale de Egipto y se pasa al mundo libre, al mundo regido por normas propias, donde el ser humano es libre para hacer otras cosas que lo mejoran y deja la condición de esclavo. Eso pues sería, por ejemplo, en el judaísmo. En el cristianismo se pasa de la vida, de la muerte a la vida. Entonces Jesús muere en la cruz y resucita. O sea, siempre está señalando un cambio. Los cambios en el hombre son completamente necesarios. Cuando uno no se detiene un momento, no reflexiona, no sufre ningún cambio. Por eso, por ejemplo, se hace tanto énfasis en comparar el invierno con la esclavitud. La esclavitud es simplemente la pérdida de cualquier concepto de vida donde yo decido mejorar. El esclavo nunca busca mejorar. El esclavo recibe órdenes, el esclavo ni siquiera le pertenece la vida, porque no puede hacer con esa vida lo que quiere. La libertad ya implica la responsabilidad sobre mi vida, la responsabilidad sobre mis actos y la responsabilidad sobre mis cambios, que son completamente necesarios. Cuando hablamos de cambiar, no implica pasar de un estado a otro, es mejorar lo que estoy haciendo. En la misma Torá, por los primeros 5 libros de la Biblia, se establece un día que es el sábado, que en el cristianismo va a ser el domingo, donde yo reflexiono sobre lo que hice en la semana, y a partir de esa reflexión mejoro lo bueno y corrijo lo malo. La Pascua es mucho más severa en esto, por eso la Pascua dura más tiempo. En la Pascua hay que renovarse, volver otra vez a lo mejor. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del humanismo en el Renacimiento, estaríamos hablando de casi que de una actitud de Pascua. Busquemos lo mejor que nos ha pasado para traerlo al momento actual.
Entonces la Pascua cumpliría esa tarea. Una tarea que es muy interesante. A ver, las Pascuas buscan primero que haya comunidad. Si no hay comunidad, el individuo no cumple con ninguna tarea. O sea, uno solamente es reconocido en comunidad, que es importante porque la comunidad es un principio de realidad. O sea, la comunidad sí me da una situación en el mundo, sí me permite actuar como sujeto en relación con. Una de las cosas que hemos perdido hoy en día es la capacidad de relación del sujeto. Nos da miedo relacionarnos, y no solamente con otros, sino con lo otro, lo que hay. Hay que relacionarse con el paisaje, hay que relacionarse con las plantas, hay que relacionarse con la vida animal, hay que relacionarse con el pasado, hay que relacionarse pues con una cantidad de cosas que me permiten extraer de ahí lo mejor. Porque una de las críticas que se le hace al hombre moderno es que se está anclando en el pasado. El pasado no tiene sentido si no me sirve como trampolín al futuro. O sea, en el pasado encontramos los errores que se cometieron, las formas de solucionar esos errores, etcétera, para poderme plantear el futuro, que además es el concepto de libertad. Un hombre es libre cuando tiene futuro. O sea, solamente en tomar la vida como la experiencia vivida para lograr la experiencia buena por vivir. Hay que tener en cuenta que los seres humanos somos constructores, y en eso nos diferenciamos bastante de los animales, porque no solamente construimos, sino que mejoramos nuestras construcciones. Los pájaros pues nunca han mejorado los nidos, ni muchos animales que hacen represas, como los castores han mejorado las represas, en tanto que nosotros sí. Y es porque tenemos un pasado que nos permite ver hasta dónde llegamos y a partir de ahí hasta dónde podemos llegar. Entonces la Pascua se vería como dos tipos de liberación. Una liberación espiritual, donde yo me libero de todo aquello que me duele, de todo aquello que me impide avanzar, de todo aquello que me pone en condición de estar a la defensiva, porque es que una vida no vale la pena ser vivida desde el miedo, y eso es tremendamente claro. Por eso todas las liberaciones implican que se acaba el miedo, que no hay un miedo que nos esté afectando. Eso es lo que le da el sentido a la libertad. Entonces, por ejemplo, hay gente que confunde la libertad con el libertinaje, y en el libertinaje yo sí me muevo por donde quiero y hago lo que quiero, pero siento miedo y termino sintiendo miedo, o sea que no valió la pena ese libertinaje. La libertad implicaría perder el miedo, porque he normatizado lo mejor. No es de extrañar de que en la Biblia, después de la salida de Egipto y en ese paso por el desierto, se regule la ética a través de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos están hechos para no sentir miedo, que es una cosa muy interesante. El hombre moderno es un hombre con mucho miedo, demasiado miedo, porque yo creo que tiene dos problemas. Una, que no reconoce los errores. El error es una oportunidad que yo me doy para no volver a fallar. O sea, el que comete un error, pues simplemente ya sabe cómo no se hace, ¿cierto? Y a partir de ahí yo ya me proyecto hacia el futuro, voy mucho más seguro. Eso lo saben muy bien los marineros. Los marineros, los capitanes de barco llevan una bitácora. Nos pasó esto, lo solucionamos de esta manera. El diagnóstico de lo que nos pasó es el siguiente, y ya se preparan para la próxima tormenta con mucha más seguridad. Y el segundo elemento que afecta mucho al hombre moderno es creer que el mundo comienza con él.
¿cierto? El mundo no comienza conmigo, el mundo comienza con mis circunstancias, y mis circunstancias tienen historia, tienen pensamiento, tienen solución de problemas, tienen un montón, o esas circunstancias están llenas de una serie de características donde se ha demostrado cuál es la mejor forma posible de vivir. Entonces se nos ha olvidado eso. Entonces nos enfrentamos con un hombre con miedo, un hombre que no busca renovarse. Es una cosa dramática. Las serpientes cada tanto renuevan la piel. Eso les permite ser serpientes. Los seres humanos cada tanto tenemos que renovar lo que sabemos. O sea, yo no puedo acumular conocimiento, porque mucho de ese conocimiento no sirve para nada, es vano, ¿cierto? Entonces refino, ¿cierto? Ese término que es muy, muy interesante, de refinar, o sea, coger de todo lo que tengo lo mejor, pasarlo por ese sedazo de la lógica y quedarme con lo que realmente me sirve, ¿no? Porque hoy no nos pasa lo que le pasa a un computador, que la medida en que más datos le meten, como el computador no refina, el computador se vuelve lento, se vuelve obtuso y en un momento dado se llena de virus, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Memo, de pronto hay otro aspecto que se podría tener en cuenta en estos, y es que el hombre tiene mucho miedo es porque sabe hasta dónde ha llegado con su irracionalidad, y como que eso no tuviera límites, y eso nos mantiene muy atemorizados por lo que puede pasar. A ver, el hombre siente miedo porque no actúa. Frente a lo peor que pueda pasar, yo debo actuar. Cuando uno lee los libros de guerra, por ejemplo, estos días me estoy leyendo La caída de Berlín de un historiador inglés que se llama Anthony Beevor. Lo que sucede en ese libro es terrible, es completamente terrible, a lo que pueden llegar los seres humanos. Y de ahí se aprendió, al menos en Europa, para evitar hasta donde sea posible una guerra, porque ya saben qué pasó. Entonces, el hecho de saber hasta dónde podemos llegar también nos dice hasta dónde podemos normatizar para no llegar hasta ahí. No, hay una cosa que el ser humano ha sido, el hombre pues ha sido muy inteligente en ese sentido, en admitir el error para poder crear la norma, y a partir de la norma evitar el error. No, eso es lo que ve uno cuando compra un carro, por ejemplo, le dan un manual lleno de normas. Si yo sigo las normas del manual, es muy difícil que el carro se dañe. Pero si desconozco las normas del manual, lo más seguro es que el carro se daña. Claro. Eso un psicoanalista norteamericano, que se llama Eric Fromm, decía una cosa muy interesante. Si nosotros supiéramos de qué sirven las cosas que tenemos, consumiríamos mucho menos, pero como no sabemos qué es lo que tenemos, como no sabemos realmente para qué sirve eso que tenemos, vamos consumiendo formas y no contenidos, ¿no? Entonces, sucede, por ejemplo, alguien tiene una muy buena discoteca, sabe quién es el director de cada canción, sabe a qué se refiere cada letra, sabe qué instrumentos juegan ahí. Y ese señor realmente trasciende la discoteca para tener música. Pero hay otros que solamente tienen título y título y título y título y títulos y nunca salen de ahí, no tienen nada. Solo acumulan. Solo acumulan, ¿cierto? Acumular implica ahorrar para el mañana, pero no para siempre, porque el mañana me dará las otras oportunidades para volver a acumular lo que es necesario. Eso, por ejemplo, se maneja mucho en la Pascua hebrea, donde el pan ácimo se parte, lo parte el hombre más viejo de todos, al lado del más joven de todos, para que ese viejo sea el pasado
y para que ese niño sea el futuro. Y parte de manera que el pan que de la parte más grande nos habla de que tenemos que guardar para mañana, y la parte más pequeña es la que nos vamos a comer hoy. ¿Cierto? Pero eso hay que hacerlo cada tanto. Claro. Porque si estuviéramos permanentemente acumulando, la acumulación de objetos y de cosas nos sacaría de nuestro espacio. Claro. ¿Cierto? ¿Cuánta gente no tiene casa por la cantidad de cosas que tiene en la casa? ¿Cierto? Sí. Duerme mal, vive mal, asustado. Esto se van a llevar esto, etcétera. En tanto que otros pues simplemente le dan uso a ese espacio, tienen lo necesario y renuevan lo que realmente necesitan. Entonces ahí viene una cosa muy interesante que enseña la Pascua. En la Pascua también, y en ese sentido pues se coincide la Pascua cristiana y la Pascua judía. Lo más importante es sentirse que somos hombres libres. Para sentirnos hombres libres, buscaremos los mejores asientos, ojalá con cojines, con el fin de que nos olvidemos del cuerpo, y al olvidarnos del cuerpo, seamos palabra. ¿Cierto? Por ejemplo, si a usted le molestan un par de zapatos, no se le ocurre nada nuevo, bueno, porque está sintiendo el cuerpo. Pero si yo, hablando, me olvido del cuerpo, el cuerpo no me molesta, mis conceptos son mucho más profundos. Y mi relación con el que oye, o con aquella persona a la que le estoy escuchando, porque las palabras que me vienen del otro también suenan en mí, es mucho más efectivo. Mire, eso es como cuando uno se lee un libro, un buen libro, que usted se olvida de que está ahí y se metió en la historia, ¿no? Y al meterse en la historia y dejar todo lo que le rodea, uno como ser humano se renueva frente a lo que le dicen esas palabras. Por eso los buenos libros son tan importantes, aquellos donde yo admito la palabra no como una verdad absoluta, sino como algo que me motiva a pensar más en eso que se me está diciendo. Por ejemplo, hay un escritor norteamericano que se llama Paul Bowles, muy interesante, que escribe sobre Tánger, sobre el mundo de los tuaregs, sobre el mundo subsahariano, el desierto, etc. Y en cada cuento de Bowles se encuentra uno con las palabras que mejor definen el desierto, la gente que vive en el desierto, los animales del desierto, el tiempo del desierto. Y a partir de ahí ya aparece lo que se llamaría una moraleja. Eso que me ha dicho Bowles se me convierte en metáfora para muchas cosas y se me convierte en un principio de tolerancia. Porque ya sabemos, y lo hemos dicho en muchos programas, de que la tolerancia es simplemente el conocimiento de. Yo me vuelvo tolerante cuando conozco más y soy un intolerante cuando me niego a conocer. Eso, por ejemplo, en los países polarizados como los latinoamericanos, donde me niego a saber del otro y a cambio de ese negarme lo odio. Eso es terrible. Eso pues ni siquiera los animales lo han hecho. Porque uno ve por ahí los perros oliendo al cordero, a ver esto qué será, ¿cierto? Pero me va haciendo un reconocimiento, claro, y los gatos. Uno con los animales aprende mucho mirándolos. Cuando el gato se reconoce pasando por entre las piernas de uno, por ejemplo. Y ahí sabe si uno está rabioso o no está rabioso, si está calmado, si ese territorio es seguro o no. Uno nunca vio un gato que se le pare a uno y le empiece a maullar, no, nunca. Primero él hace un reconocimiento y ya después toma una determinación.
Entonces, en la Pascua somos hombres libres. Y al ser seres libres, para, pues de pronto alguna feminista oyendo, para que seamos hombres y mujeres entonces, al ser seres libres nos planteamos tres cosas fundamentales. Primero, entender que yo debo persistir en ser el que soy. Es una tesis pues que lo planteaba Spinoza, la del conatus, donde en la medida en que yo persisto en ser el que soy, me conozco cada vez más, porque voy sabiendo por qué soy yo y no otro, ¿no? Que eso va a ser muy importante, porque me plantea un principio de diferencia que será lo que yo puedo compartir con el otro. Uno nunca puede compartir lo que el otro tiene. Yo comparto lo que el otro no tiene. Y para entrar a compartir es necesaria la diferencia, porque la diferencia es lo que yo comparto, ¿cierto? Lo que el otro no tiene. Esa famosa frase de que si dos piensan lo mismo, y además es de Spinoza, no se aportan nada, y como no se aporta nada, uno de los dos sobra, por ejemplo. Entonces sería como lo primero. Segundo, soy libre en la medida en que mejoro lo que hago. O sea, mi libertad está en saber hasta dónde van mis límites. Y esos límites, no tomarlos como una frontera donde yo no puedo seguir, sino como esa frontera necesaria para mejorar lo que hay dentro de los límites propios, ¿no? Pues, hay gente que dice, no, es que yo quiero saber y saber y saber, y uno dice, no, pero póngase límites para que usted reconozca si eso que usted sabe sirve o no sirve. O sea, no pierda la libertad. Eso le pasa al que acumula sin razón, que inmediatamente pierde la libertad. No, yo me quedo en el límite y a partir de ese límite empiezo a perfeccionar lo que hay adentro, que era lo que sostenía Aristóteles. El límite es completamente necesario para mejorar lo que hay en el límite. Y eso lo ve uno en todas las grandes profesiones, donde el límite es el que permite la experiencia y es lo que permite la experticia. La especialización. La especialización, claro, porque si yo cojo una gota de agua y admito ese límite de la gota de agua y empiezo a revisar la gota de agua, me encuentro un mundo maravilloso. Pero si yo simplemente sigo el río, nunca me entero qué hay en una gota de agua, que es lo que compone la esencia del río, por ejemplo. Entonces, somos libres en la medida en que mejoramos lo que hacemos, y somos libres en la medida en que transformamos el dolor en alegría. Es el dolor en la alegría, o sea, y eso es muy claro, por ejemplo, en la Pascua judía, donde a las hierbas amargas se les echa un poco de agua con sal, porque es propio de los hombres libres mejorar lo que es amargo. ¿Cierto? El esclavo nunca puede hacer eso. El esclavo persiste en el dolor, persiste en la amargura y obviamente queda esclavizado de sí mismo. Hoy en día la sociedad moderna está esclavizada de un montón de cosas, pero de cualquier cantidad de cosas que no le permiten mejorar
a los seres humanos, nos esclavizamos de objetos, de teorías. ¿Cierto? Hay gente que maneja una teoría y tiene que ser así, no de otra manera, entonces está esclavizada esa teoría. Y de ideologías. Sí, muchísimo. de ideologías, que además generan grandes frustraciones. Y grandes divisiones. Y grandes divisiones. Cuando en realidad uno toma lo que hay para hacer una gran transformación con ello. Que imagínense usted los hombres primitivos. El río, cómo pasamos el río, cómo navegamos el río, en qué tipo de barco lo navegamos, para qué sirve este barco, este otro, hasta que logran hacer del río una cosa maravillosa. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en la ciencia. ¿Por qué avanza la ciencia? Porque revisa lo que ha hecho. Y cuando revisa lo que ha hecho, lo revisa para mejorarlo, para volverlo más fácil de controlar y a partir de ahí lograr otras cosas. Entonces, la libertad no está montada en que yo digo lo que me da la gana, yo hago lo que me da la gana, no. La libertad estaría montada en que cada vez soy mejor. Cada vez tengo menos miedo, cada vez tengo menos tristeza, cada vez me relaciono mejor como sujeto y cada vez convierto el mundo en algo más seguro. Por eso hay un dicho, hay una frase que a veces es muy cruel y que le he dicho en algunos programas: si todo lo que usted sabe no le ha servido para quitarle el miedo, eso que usted sabe no sirve para nada. ¿Cierto? Es una frase muy agresiva, pero que está diciendo eso, porque es que el saber es para mejorar. Yo no tengo por qué saber de memoria, que es uno de los problemas cuando la gente se aprende las cosas de memoria, que nunca las racionaliza. Y al no racionalizarlas, no les crea relaciones con otras cosas. Y al no racionalizarlas, no las vuelve un espacio confiable. Porque la lógica y la razón buscará que lo que yo tenga me sirva cada vez de mejor manera. Eso, aquel dicho de que no hay nada como los zapatos viejos, tiene su razón de ser. Son zapatos ya trajinados, ya manejados, se han ido por muchos caminos y el pie se ha ido acomodando a la forma del zapato y por eso no molesta. El conocimiento funciona más o menos de esa manera. Yo me tengo que acomodar al conocimiento hasta que ya no me moleste, y como no me molesta, entro en otro conocimiento, ¿no? Entro en otro conocimiento. Entonces la Pascua es eso, volver, cambiar. A mí me gusta mucho en el relato de la Pascua que aparece en el Pentateuco, de cómo antes de salir de Egipto vienen un montón de plagas. Esas plagas son como todos los dolores acumulados. De esas plagas que me voy a escapar. Voy a escapar de la plaga de ranas, me voy a escapar de la plaga de langostas, me voy a escapar del río que se vuelve sangre, me voy a escapar de la muerte de los primogénitos de los animales, me voy a escapar de la muerte de los primogénitos de los egipcios, etcétera, etcétera. Porque uno es libre y realmente va a entender la libertad cuando se escapa de lo peor que uno tiene, o cuando sale de lo peor que uno tiene, o cuando vence lo peor que uno tiene. O sea que implica movimiento necesariamente. Sí, claro, indiscutiblemente, porque es que nos movemos es para eso, para no quedarnos presos en un lugar. Nos movemos porque estamos vivos, ¿no? En el primer libro del Pentateuco, el Génesis, se habla mucho del Ruach, del Espíritu de Dios, que se movía y que al moverse crea el mundo. Es una cosa muy bella. El mundo está en movimiento. Y es algo claro, yo sé que alguien está vivo porque se mueve y sé que está muerto porque no se mueve.
¿no? Que era la gran discusión sobre los minerales, que era el reino mineral estaría muerto cuando descubren que dentro de una piedra hay una actividad impresionante, ¿cierto? Ahí todos los átomos están funcionando, los protones, los electrones, los fotones, todo lo que uno quiere está funcionando adentro, lo que hace posible que eso exista. Entonces la existencia se da en el movimiento. Y la Pascua nos lleva a un mejor movimiento. A mí siempre me llamó la atención una película de Bergman que se llama El Séptimo Sello. En El Séptimo Sello hay un caballero jugando al ajedrez con la muerte. La vida es como un juego de ajedrez. El caballero tratará de hacerle las mejores jugadas a la muerte para que la partida se retrase. Si yo le hago una mala jugada, la muerte me pone en jaque mate y me mata. ¿Cierto? Entonces esa escena del caballero jugando al ajedrez con la muerte parece bellísima. Porque la vida dura de acuerdo a la jugada que uno haga. Y esa jugada tiene que ser tremendamente reflexiva. Y debe ser una jugada que produzca el mínimo de dolor. Porque de nada vale hacer una jugada si pierdo con ella 2 piezas. Lo ideal es no perder ninguna. Claro. Entonces es muy inteligente lo que plantea Bergman en El Séptimo Sello. Y la Pascua es como cada jugada que uno le da a la vida para retrasar el momento, pero no para retrasarlo en tiempo, ¿cierto? Porque hay gente que vive 40 años, es como si hubiera vivido 200, sí. Y hay gente que vive 80 años, como si hubiera vivido un año nomás, porque la vida no está compuesta de tiempo, sino de logros, y lo que es más importante, de pequeños logros. Porque es que lo que me hace confiable a mí no es el último, no es un logro grande, sino la suma de pequeños logros. Y le pongo un ejemplo. Si yo me gano ahora una lotería, el Loto Lotín, un amigo mío dice que está tan mal que ya está jugando al Loto Lotín. ¿Cierto? Y supongamos le llegan a unos 5.000 millones de pesos de golpe. Eso, que produce una gran alegría, lleva a unos gastos desmesurados, a un uso del dinero desmesurado, y a lo mejor, como le ha pasado a tanta gente que ha logrado grandes cantidades de dinero, vuelven a pobrezas más terribles, porque ya se dan cuenta de todo lo que ya no pueden comprar. Pero si alguien va sosteniendo con su salario mejores cosas, aprende a comer mejor, aprende a vestir mejor, aprende a ganarse unos espacios muy superiores. Ese señor que ha hecho cada día de la vida lo mejor posible y que ha optimizado lo que tiene, llega a un momento en que vive mejor que cualquier millonario. Y lo que ha hecho el hombre asalariado es mejorar su espacio nomás. Claro. ¿Cierto? Moverse tranquilo, ser reconocido por otro, querer, sentirse querido. O sea, un montón de cosas que el dinero no compra. Entonces el gran logro no es el mayor de todos. Es el que más se ve, es el que más llama la atención, pero no es el definitivo. Claro. Los definitivos son los pequeños logros. En esos pequeños logros es donde uno ve gente que vive contenta todo el rato y vive muy bien y mejor que cualquiera. Y es porque no se estresa con ser el mejor, sino con ser en términos morales, bueno. Y entonces esa sería una reflexión muy interesante para la Pascua. ¿Por qué las Pascuas son cada año? Porque una Pascua no me resuelve de por vida, sino que me resuelve paulatinamente. Entonces eso, claro, para poder gozar de esa libertad. Es que de nada vale que a mí me den una libertad completa si no voy manejando esa libertad de a pedacitos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me ponen frente a un paisaje y me dicen, el paisaje es suyo, corra todo lo que le dé el cuerpo.
termino a los 150 metros en el suelo, no hice nada, me gasté todas las energías, pero si en ese paisaje me dicen aquí hay una flor, aquí hay una cerca, más allá hay una manga, comience por la flor, siga con la cerca, continúe con el césped, hasta que el paisaje es mío de manera total. Claro. ¿Cierto? Además lo tengo entendido. ¿Cierto? Porque arranqué de lo más simple que tiene el paisaje, que es una pequeña florecita ahí en el piso. Entonces la Pascua de pronto también se da de esa manera. Claro que en teología ya hay muchas otras interpretaciones, pero desde el punto de vista de la historia y lo que uno más o menos ha podido ir detallando, se da cuenta de que el dicho aquel de que el que mucho abarca poco aprieta es muy cierto. Ese concepto de Pascua o algo parecido se da en otras religiones. A ver, el cristianismo y el judaísmo lo tienen muy claro. Otras religiones, de pronto un poco, pero no tan claro como esto. Se podría dar en el Islam, donde se celebra el nacimiento del profeta, de Muhammad, de Mahoma, pero no con tanta fuerza. No con tanta fuerza. No lo tienen tan claro como en estas dos que mencioné. O no lo tienen tan profundizado. ¿Cierto? Porque en el cristianismo es tremendamente claro y en el judaísmo es tremendamente claro. Pasamos del dolor a la alegría, pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la liberación, ¿no? De la oscuridad a la luz, que es muy importante. Ya en otros grupos humanos no es tan clara. De pronto, porque el espacio natural no les permitió ese tipo de reflexión. ¿Cierto? Que puede ser eso. Por ejemplo, ese tipo de reflexión no se hubiera dado nunca en el trópico. Porque en el trópico nosotros no vemos cambiar el mundo. El mundo es igual, los días duran lo mismo. Solamente nos cambia el mundo cuando hay un aguacero muy fuerte, ¿cierto? Pero el hecho de reflexionar, por ejemplo, como sucede en el hemisferio boreal o en el austral, el ver que el mundo se muere. Es que cuando uno asiste al otoño es muy interesante. Cómo el mundo tiene, en términos de Fernando González, tiene una agonía. Y en esa agonía, a pesar de que se dan brotes de vida como el Indian Summer o el veranillo de San Martín, el mundo se va a morir y de repente se muere y nada produce nada, ¿cierto? Y eso va durando diciembre, enero, febrero, cuando aparece el primer brote de hierba, ¿cierto? Aparece el primer brote de hierba, aparece la primera flor. Y eso que estaba muerto, eso que era frío, helado, comienza a revivir de nuevo. Y el clima cambia. ¿Cierto? Entonces en el trópico nosotros nunca asistiríamos a eso. Por eso hay que tomar la idea de otro tipo de vivencias. O sea, tomar la metáfora del sueño y el levantarse. Uno se levanta bien de acuerdo al sueño que ha tenido. Y de acuerdo a cómo haya descansado. Entonces siempre se buscará dormir muy bien para levantarse muy bien. Y eso también sería una pequeña metáfora de la Pascua. Porque en invierno el mundo duerme. Y en primavera comienza a despertar. Y en el despertar hay un proceso muy interesante. Porque primero es la luz que uno percibe, luego es el espacio, después los colores, hasta que uno se decide a salir al mundo. Y ese sería un acto de libertad, salir al mundo para relacionarme con él, salir a lo existente para saber que yo existo y entablar una serie de relaciones para que haya justicia, o sea, para que cada cosa sea la que es a fin de poderla determinar.
Es un concepto muy interesante, porque la justicia también es un concepto que nace con la Pascua, donde en lo justo reconozco la importancia de lo que hay, normatizo el espacio de lo que hay, y a partir de ahí encuentro que en justicia eso debería estar ahí, que es algo que se nos ha perdido. ¿Cierto? Porque el concepto de lo justo como eso que me permite apropiarme de algo sin dañarlo, y eso que me permite que las cosas son las que son y no pueden ser otras, se nos ha olvidado. Entonces en la Pascua hay un reconocimiento a través de la existencia, y al reconocerme vivo, al reconocerme con conocimiento, al reconocerme con pasado, a partir de ahí tengo todas las herramientas para mejorar, si quiero, ¿no? Por eso yo creo que se comete un gran error cuando estas fiestas o estas celebraciones, porque no son fiestas y no celebraciones, la gente las olvida, ¿no? O sea, cuando los seres humanos no paramos, cuando no reflexionamos, cuando no pasamos de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, seguimos acumulando, pero cada vez más cansados, cada vez más torpes, cada vez con menores posibilidades, porque no hay cosa peor que llevar un peso que se incrementa encima de uno. Mencionó Memo una palabra muy importante, y es detenerse, pararse. Y en esta sociedad de la velocidad, cuando los muchachos piensan que no se pueden detener, ni mucho menos pararse a pensar porque pierden, como dicen ellos, ese sería un concepto muy importante para retomar en este tiempo. Sí, no, y fuera de eso, no parar implica no saber para dónde voy. Es que ese es el problema. Cuando algo no para, nunca se le sabe la dirección. Los ratones, que a veces a las mujeres y a tanta gente le molestan los ratones son tremendamente sabios. Yo he visto correr unos ratones en una habitación y ellos salen a toda la velocidad hasta un punto determinado, ahí paran. Ahí amplían los bigotes, miran para todos lados y pegan otra carrera. Y el ratón nunca se equivoca, por eso el ratón se vuela. Porque es el único que huyendo se detiene cada tanto para mirar para dónde va, hasta que encuentra el huequito y se va. ¿Cierto? Y los seres humanos no, los seres humanos somos tremendamente locos, dele. Y de repente usted se estrelló contra el muro, porque además trae la inercia que produce ese movimiento y el golpe es más duro. Claro. Entonces parar es esa invitación pascual. Paremos, reflexionemos sobre lo que más nos molesta y liberémonos de eso que más nos molesta, para hacer de la vida un espacio seguro y tranquilo. Pero ese es un trabajo que no puedo hacer como individuo, ese es un trabajo que hago como comunidad, ¿cierto? Porque es la comunidad la que hace posible que yo exista. Yo por fuera de la comunidad no soy nadie, no tengo ningún tipo de reconocimiento. Que esa es la trampa del hombre moderno, es el hombre solo, que a lo último ni siquiera se dan cuenta que necesita comer. Si yo estoy en comunidad, saben que necesito comer, que necesito vestir, que me necesitan oír hablar, ¿cierto? Que es lo que hemos perdido. Entonces la Pascua me permitiría a mí ese mundo donde llego renovado, con nuevos ánimos, para ser cada vez mejor como hombre libre. Porque si no me libero de eso que me molesta, no valió la pena haber parado, ¿cierto? Entonces volvemos al ratón. El ratón pega la carrera, para, se libera del cansancio, se libera del calor, mira para dónde va y vuelve y sale fresco. Es que los ratoncitos ayudan para muchas cosas, pues cuando uno lo está mirando cómo es que funcionan. Pero es más o menos el sentido de pasar de la oscuridad a la luz. Uno pasa de la oscuridad a la luz entreabriendo los ojos. Si usted le tapan los ojos y luego le abren el ojo de una vez frente a la luz, el efecto es tremendamente doloroso.
Y no logra ver nada, claro, en tanto que es como cuando uno está despertando, que va abriendo un párpado, que tal cosa, hasta que ya se da cuenta. Y se gusta ese proceso, porque es un proceso que no genera dolor. La oportunidad que nos damos es tener menos miedo, cada vez menos miedo. Y lo interesante sería llegar al fin de la vida sin miedo, porque en ese momento la vida valió la pena ser vivida. Bueno, profesor Memo Ángel, pues le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana con el programa La Otra Historia. En esta ocasión el tema tratado ha sido el tema de la Pascua, del movimiento de la esclavitud a la libertad y de las tinieblas a la luz. A ustedes, amigos oyentes, agradecemos su amable sintonía y los invitamos una vez más para que dentro de 8 días